Jóvenes, tengan todos muy buenas tardes. Bienvenidos a la Academia CEPREMUNI. En esta oportunidad, en Historia Universal, vamos a hablar acerca de la ilustración, el despotismo ilustrado y también lo que es la primera revolución industrial. Muy bien. Lo primero que vamos hoy día a tomar en cuenta cuando nos referimos a la ilustración. Para empezar, pues hay que tomar que este concepto ha sido entendido como un movimiento intelectual, científico, que surge pues aproximadamente en el siglo XVIII, ¿no? En la cual pues va a tener como principal característica centrar el conocimiento a través o en el uso de lo que es la razón, y además va a realizar una crítica al antiguo régimen. ¿Quién difunde la ilustración? Principalmente pues la burguesía, ¿de acuerdo? La burguesía. Ahora, este impulso del conocimiento, de entender la realidad a través del uso de la razón, como un elemento importante para lograr lo que es el progreso de la humanidad, claramente pues hay un fin, ¿no? Ese fin, sin lugar a duda, pues era atacar al antiguo régimen, atacar a la escolástica que aún todavía prevalecía en la Europa de esos tiempos, ¿no? Entonces, la esencia de la ilustración es criticar, cuestionar el poder absoluto, el poder absolutista del rey. Y nuevamente reitero, ¿no? La ilustración fue impulsada por la burguesía, pero no en toda Europa. La ilustración nace en Inglaterra, pero va a alcanzar su máxima expresión en Francia, a la cual pues se le denomina el siglo de las luces. Profesor, entonces quiere decir que la ilustración significó el paso de una mentalidad dominada por la superstición, los dogmas religiosos, a una que se basa en la confianza, en la capacidad humana, las posibilidades de progreso que son permanentes. Claro, esto es muy, muy importante. Hay que tomar en cuenta que ya desde el Renacimiento, el humanismo, ya se estaba dando con mucha fuerza este cambio de mentalidad, ¿verdad? Pero que obviamente la ilustración va a marcar pues el momento más cúspide, más álgido con respecto pues al uso de la razón, por el cual pues claramente reflejaba en la descomposición del feudalismo, y más bien se consolida aquí con mayor fuerza el capitalismo, en el cual la burguesía va a alcanzar una gran importancia en el ámbito social, económico y político. ¿Correcto? Esto es importante tener en cuenta. Entonces, la ilustración surge en el siglo XVIII, nace pues en Inglaterra con las ideas liberales de John Locke, claramente, que es el padre del liberalismo económico. Él es también un fundador de la disciplina o de la corriente filosófica del empirismo. Ustedes deben saber eso por filosofía. Y como mencioné, alcanza pues su máximo apogeo en la Francia del rey Luis XIV, Luis XV y Luis XVI, ¿no? Ahí justamente es donde empieza pues a explayarse con mayor fuerza. ¿Cuáles son, profesor, las características de la ilustración? Muy bien. Aquí pues prima lo que es la razón, ¿no? Como yo justamente mencioné, eh, aquí lo que se busca es dejar de lado la época oscura, el atraso y la ignorancia que había dejado la Edad Media. La ilustración se va a caracterizar pues así por alejarse principalmente de las universidades, de las academias que aún todavía mantenían pues a la escolástica como su principal recurso, como principal ente del conocimiento, ¿no? Y obviamente pues que el pensamiento de los ilustrados chocaba tremendamente pues contra el Estado monárquico y contra las autoridades religiosas, claramente, ¿no? Eso también hay que tomar siempre presente, ¿no? Entonces, eso es por un lado, ¿no? Entonces, el predominio de la razón, del libre pensamiento,
deberían pues guiar al hombre en su progreso de manera ascendente, ¿no? Realizando pues una crítica al orden imperante en ese momento, que era pues el absolutismo. Los ilustrados buscan o proponen que la humanidad, a través del uso de la razón, pueda alcanzar pues una existencia nueva y así desprenderse pues de las supersticiones, las ideas falsas, los temores infundados. Entonces, así pues se buscaba pues que el eje del pensamiento ilustrado se centre pues en torno al hombre, ¿no? De ahí que menciona pues que el hombre es sin lugar a duda el punto, el eje central de todo conocimiento, ¿no? Porque obviamente el objetivo pues era alcanzar la felicidad, ¿no? Ese básicamente tener en cuenta. Y bueno, en el ámbito económico, el liberalismo es tal vez una de las características que van a crecer durante este movimiento ideológico de la Ilustración. Recuerden que la Ilustración pues criticaba la política económica del mercantilismo, por el cual pues ponía muchas trabas comerciales a la burguesía, ¿no? Por eso que se planteaba pues el liberalismo económico, planteaban pues una mayor libertad en el trabajo, la abolición de los gremios, proponía pues que los impuestos sean pagados por todos, no solamente pues por las clases populares o la burguesía, sino también por las clases altas, por la aristocracia, ¿no? Y eh, proponían también pues que claro, que los pagos, que los impuestos se dieran pues de acuerdo a la proporción de los ingresos económicos de cada individuo, ¿no? Y justamente acá aparecen pues dos importantes escuelas, ¿no? La fisiocracia y la economía liberal, planteada por Adam Smith principalmente. Claro que está obviamente ahí sin lugar a duda pues la escuela clásica, la escuela liberal propuesta por Adam Smith es la que va a prosperar, ¿de acuerdo? Aquí pues se da pues de que la fe es en el progreso, se caracteriza la ilustración por ser optimista, busca pues el pensamiento crítico, reflexivo, y muchos hablan pues promover pues la doctrina del buen salvaje, que no es un término que se usó también mucho en ese aspecto, para más o menos pues mencionar pues de que el hombre en realidad pues se va incorporando a los cambios, obviamente que se estaban dando con mayor eh, en sintonía, por así decirlo, ¿no? Entonces, cuando ustedes por ahí dicen, profesor, ¿y qué consiste la doctrina del buen salvaje? Bueno, la idea del buen salvaje pues recoge la creencia pues de que todos los seres humanos en su estado natural son desinteresados, ¿no? Pacíficos, tranquilos, y que más bien pues los males como la codicia, la ansiedad y la violencia son productos de la civilización, ¿no? Eso es lo que obviamente plantean también en esa época. ¿Quiénes son, profesor, los más importantes representantes de la ilustración? Bueno, sin lugar a duda, pues uno de los máximos representantes es Voltaire, por ejemplo, ¿no? Él fue uno de los críticos, pues, del antiguo régimen. Él señalaba, pues, que el hombre no debe dejarse de guiar por los juicios recibidos de los poderes históricos, ¿no? Como los dogmas de la iglesia. Más bien él planteó, pues, la supresión de la intolerancia religiosa. Perdón, claro, él básicamente no estaba de acuerdo con los dogmas, ¿no? De la iglesia católica. Eh, Tampoco, pues, por las opiniones de una sociedad, pues, que estaba más bien adormecida, secuestrada, por así decirlo, eh, en el sentido de que la sociedad pues no tenía un pensamiento crítico, ¿no? Más bien siempre eh, aceptaba todos los lineamientos de la Iglesia Católica, por ejemplo, ¿no? Y, e incluso Voltaire planteó pues la acción de la educación como un medio para superar justamente estos males que la sociedad todavía pasaba y así puede poder alcanzar el progreso, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? Tener en cuenta. Y admiraba bastante a John Locke, ¿no? ¿No? Una de sus grandes obras, pues, es la famosa Carta sobre los ingleses, ¿no? Donde admira
abiertamente a la monarquía constitucional inglesa, ¿no? Y ataca duramente pues la autoridad absolutista del rey de Francia, ¿verdad? ¿Quién no se acuerda pues de Jacques Rousseau? Él, recordemos pues que plantea pues la abolición de la monarquía absolutista, ¿no? Y más bien solicita el establecimiento de una república federal, ¿no? Cuya base era pues la libertad individual, la igualdad social, ¿no? Y la soberanía popular, por ejemplo. Él es autor pues del famoso contrato social, donde sostiene pues que la sociedad se forma pues a partir de una especie de contrato entre sus integrantes y la autoridad, donde se constituye pues a partir de la cesión de la soberanía a uno de sus integrantes. Por ello, al no cumplir pues con sus deberes, la autoridad pues rompe ese pacto social con los gobernados, las cuales pues legítimamente pues pueden solicitar su destitución si en caso obviamente no cumplen con lo establecido. Montesquieu es otro importante representante de la Ilustración. Él, por ejemplo, también era partidario de la monarquía constitucional, ¿de acuerdo? Y bueno, él es el que plantea pues que el Estado debe dividirse en tres poderes para no concentrar pues todo ese poder, más bien hay que dividir esos poderes para que tengan un mayor equilibrio. ¿Cuáles son esos poderes, profesor? El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, que claramente pues eran contrarias al régimen de la monarquía absolutista, que concentraba todos los poderes, ¿no? Por eso es pues que una de las propuestas para transformar la sociedad, los ilustrados plantean pues un Estado liberal, antiabsolutista, buscaba pues la igualdad jurídica, es decir, quería eliminar pues la sociedad estamental, por el cual pues la sociedad estamental, una de sus características era que te impedía pues escalar posición social, ¿no? No podías obviamente subir de nivel simplemente pues porque no venías pues de las grandes familias, no provenías pues de los linajes, y eso obviamente claramente la ilustración va a estar contra ello, y promueve pues lo que es el libre cambismo, ¿no? En la cual pues sobresale la escuela clásica, como mencioné, propuesta por Adam Smith. Y además consideraba pues que debería existir un Estado laico, es decir, un Estado que no esté bajo la influencia de la Iglesia Católica, ¿no? Eso también es algo importante que hay que tomar en cuenta, ¿no? Claro, si el Estado critica a los gobiernos absolutistas, porque recordemos que los gobiernos absolutistas se sustentaban bastante su poder o justificaban su poder haciendo creer a la población pues que su cargo de estos reyes era divino, ¿no? Claramente, ¿no? Ellos contaban con muchos privilegios señoriales y por eso es que los ilustrados más bien lo que plantean pues es establecer gobiernos que puedan obviamente eh, o basarse su poder a través pues de la soberanía popular, proponían pues también la libertad individual, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, eso también es algo que hay que tomar siempre presente, ¿no? Muy bien. Entonces, fundamentalmente. Entonces, en el entorno social, la burguesía, ¿quién criticaba? Criticaba pues a la aristocracia, a la nobleza y al clero principalmente, ¿no? Y utilizaban como pretexto pues el tema de la explotación hacia el pueblo, el cobro de altos impuestos, la corrupción y todo ello, ¿no? Pero que al fondo pues la burguesía buscaba pues tomar el control, ¿no? Del Estado. Eso obviamente principalmente hay que tomarlo en cuenta. Por otro lado, jóvenes, algunos países europeos que eran absolutistas se dieron cuenta de que la ilustración había crecido enormemente y era pues momento de hacer algunos cambios para evitar pues que esto llegue a estos países y puedan tener algún tipo de problemas de conflictos sociales. Nace pues el despotismo ilustrado, ¿no? Fue una forma de gobierno que van a asumir los monarcas ante el temor pues, de una rebelión, de una revolución en sus pueblos, ante el crecimiento acelerado de la ilustración. Y por lo tanto van a realizar pues, ciertas reformas, ¿no? Tratando de buscar pues, el bienestar de sus súbditos basada pues, en algunos aspectos más moderados de la ilustración. Es decir, van a aceptar la ilustración, pero no completamente, ¿no? Sino con ciertos pautas, por así decirlo, ¿no?
¿no? Es decir, van a tomar aspectos importantes y también van a realizar pues una autocrítica, ¿no? Con respecto a su forma de gobernar, ¿correcto? Entonces, ahí digamos que buscamos obviamente establecer algunos cambios, algunas reformas, en especial modernizar pues al Estado, ¿no? Y así fortalecer, pero fortaleciendo la autoridad del rey también, por un lado, ¿no? Eso también hay que tomarlo siempre presente. Y ahí, mayormente, ¿qué aspectos va a tocar o qué reformas principalmente se van a dar? En el plano educativo, judicial, cultural, económico, político e incluyendo religioso, ¿no? Entonces, profesor, en síntesis, ¿qué podemos decir del despotismo ilustrado? Bueno, del despotismo ilustrado podemos decir que fue un intento pues, de conciliar el absolutismo con las ideas del progreso de la ilustración, donde los monarcas van a tomar pues parcialmente las ideas de la ilustración, pero sin renunciar totalmente al absolutismo, ¿no? Eso para empezar. De ahí pues sale una frase interesante donde todo para el pueblo, pero sin el pueblo, ¿no? Una frase muy célebre que nace justamente como consecuencia pues del despotismo ilustrado, ¿correcto? Justamente acá hay un pequeño error, vamos a ver acá, este es despotismo ilustrado, ¿ya? Un ratito acá, chicos. Un momentito. Ahora sí. Ya está. Perfecto. Entonces, eso básicamente es lo que es el despotismo ilustrado. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, características importantes. Bueno, una de ellas tiene que ver pues que se promueve pues el progreso social, pero bajo el control de la monarquía, como justamente mencioné. Se implementan pues ciertas reformas inspiradas en la ilustración, como el que justamente les mencioné, ¿no? En el tema educativo, cultural, económico y político, y incluyendo también religioso. Y por otro lado, y también como parte de eso, se van a reprimir pues muchas de las demandas populares, donde obviamente, repito, ¿no? La idea es no perder el control por parte de esos gobiernos frente a sus súbditos. Eso también es importante siempre tomar en cuenta. Sin duda, pues fue un proyecto de modernización, pero autoritario, claro está, donde el pueblo pues era simbólicamente el hijo del monarca, ¿no? Y el monarca pues el padre, ¿no? Que tenía que velar por su bienestar, ¿no? Donde le va a negar completamente toda participación y decisiones en el gobierno, algo que la ilustración sí proponía. Claro, que en este caso hablamos principalmente de la burguesía, ¿no? ¿Quiénes fueron los principales representantes del despotismo ilustrado, profesor? Carlos III, rey de España, José I de Portugal, Catalina II de Rusia, María Teresa y José II de Austria y Federico II de Prusia, por ejemplo, ¿no? Ellos eran pues los máximos representantes del despotismo ilustrado. Y si queremos expandir un poco más o ser más detallados en sus principales reformas, diríamos pues que una de ellas era la reorganización de la burocracia y el incremento del centralismo, por ejemplo. Aquí pues el aparato burocrático del Estado nace en toda su esplendor y pone como la capital como su principal ciudad donde ahí se van a concentrar los poderes. E incluso también lo que se va a tomar en cuenta es la profesionalización de los ejércitos para defender al Estado. También logran abolir lo que es la servidumbre, la inquisición y las torturas en los procesos judiciales, que claramente pues eran características eh, de la iglesia cuando quería pues castigar pues a sus enemigos, ¿no? Va a haber pues una mayor tolerancia religiosa, es cierto, eso también hay que tomar siempre en cuenta, y también aquí pues se produce lo que conocemos como el regalismo, ¿no? Esto es muy importante. Profesor, ¿y qué nos podría decir qué es el regalismo? Bueno, el regalismo básicamente consiste pues en recuperar para el monarca algunas facultades, algunas potestades o prerrogativas reconocidas a la nobleza y al clero, ¿no? O algo así
que podríamos nosotros mencionarlo, ¿no? Que claramente eso es algo que muy importante para que los monarcas puedan establecer, pues, cierto control, ¿no? A pesar, pues, de la expansión de la llamada, pues, ilustración, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta. En síntesis, profesor, entonces regalismo diría pues que es un conjunto de teorías y prácticas que se van a sustentar en el derecho privativo de los soberanos sobre determinados derechos que tengan como gobernantes. Pero claro, ¿no? Van a tener pues en este caso derechos o prerrogativas exclusivas, ¿no? Inherentes en su soberanía como Estado, ¿no? Entonces, eso también es importante siempre recordarlo. Muy bien. Veamos ahora otro aspecto importante. Bueno, hay que recordar pues que tras la caída de Napoleón Bonaparte se pensó pues que las revoluciones o que la burguesía habría logrado tener un descenso tremendo, sobre todo cuando las monarquías empiezan, o los países absolutistas quieren restablecer las monarquías en algunos países, en especial en Francia, que había pasado justamente el proceso revolucionario. Entonces, estas monarquías querían pues imponer o nuevamente volver a imponer el absolutismo en toda Europa. Y claramente pues eso chocaba con los intereses de la burguesía, ¿verdad? Por ejemplo, una de las cosas que la restauración va a promover es la represión del liberalismo económico. Más bien lo que buscan es restaurar el poder absolutista, por lo tanto, pues eran contrarios a las propuestas de John Locke y a de los ilustrados, ¿no? E incluso van a formarse reuniones, como en el Congreso de Viena, por ejemplo, donde los monarquías absolutistas empiezan a poner una serie de planes para que esto se lleve a cabo y por lo tanto buscan un reordenamiento del mapa político europeo. Una de estas reuniones, por ejemplo, es la famosa Santa Alianza, ¿no? Una alianza militar religiosa de las monarquías absolutistas, donde pues intentan sofocar cualquier tipo de resistencia por parte pues de los liberales, pero que lamentablemente no van a tener éxito, ya que los liberales tanto en 1830 como 1848 al final logran vencer y más bien los países revolucionarios empiezan a establecerse gobiernos burgueses, por el cual pues ahí se consolida completamente a la burguesía como el ícono más representativo de la sociedad de esa época. Muy bien, chicos. Eso es básicamente con respecto pues al tema de la restauración, despotismo ilustrado y la ilustración que habíamos mencionado. Lo que ahora vamos a desarrollar a continuación, jóvenes, tiene que ver pues con la revolución industrial, principalmente la primera, ¿no? Profesor, ¿qué viene a ser la primera revolución industrial? Bueno, la primera revolución industrial fue un proceso de grandes transformaciones tecnológicas que van a ser sin duda aplicadas a la producción, que prácticamente llevó a la sustitución del trabajo manufacturero al trabajo mecanizado, ¿verdad? Su base se conoce como el maquinismo y la aplicación de los conocimientos técnicos y científicos en la producción, ¿correcto? ¿Quién promueve la primera revolución industrial? Sin lugar a duda, la burguesía, ¿correcto? La burguesía. Ahora, ¿qué burguesía? ¿De qué país? Inglaterra. ¿Por qué Inglaterra, profesor? Muy bien, vamos justamente para ello ver los antecedentes. A ver, primero se establece el primer estado burgués, donde en Inglaterra, a través pues de importantes revoluciones, como la Revolución Gloriosa de 1688, por ejemplo, ahí la burguesía británica toma el poder político y establece la monarquía constitucional, donde limita el poder del rey y más bien el poder se concentra en el Parlamento británico, ¿no? En el Parlamento inglés. Entonces, el Estado inglés ya en el poder lleva a cabo lo que se conoce como la política de campos cerrados, con el cual pues se apodera de las tierras de los campesinos y desplazándolos, ¿no? Justamente de sus tierras y arrastrándolos pues a las principales ciudades, para que obviamente dejen el campo y más bien se dediquen pues al trabajo de las fábricas.
Profesor, ¿y qué van a hacer con estas tierras el Estado británico? Bueno, acá surge lo que se conoce como la revolución agrícola, donde se introducen nuevos cultivos, nuevas técnicas, fertilizantes, herramientas, con el cual pues la productividad pues va a mejorar notablemente y tiene un amplio mercado, primero en Europa, donde va a poder proveer de alimentos, vestimenta y otros productos, y posteriormente pues va a tener un amplio mercado en América Latina, una vez pues que España abandone a sus excolonias, ¿verdad? Entonces es también importante siempre tomar en cuenta. De ahí pues la importancia de Inglaterra de promover la independencia de las colonias de España, porque de esa manera pues desplazaba a este país y Inglaterra podía tener en este caso una apertura importante o incursionar en el mercado de América Latina. Por eso que financió campañas, las campañas de independencia San Martín, Bolívar, Francisco de Miranda, entre otros. ¿Cuáles vendrían a ser, profesor, las causas por las cuales se dio la primera revolución industrial? Bueno, una de las primeras, sin duda, tiene que ver pues con la acumulación originaria de capitales, gracias al contrabando de los productos que se apropiaba de las embarcaciones españolas que traían oro y plata de América. Ahí claramente pues el tráfico, perdón, los ingleses utilizaban pues la piratería, el corsarismo, eh, justamente para tomar posesión de estos metales preciosos, ¿no? Y también se dedicaron mucho al tráfico de esclavos, en la cual pues les permitió obtener enormes ganancias por este tipo de negocio. Las grandes capitales de la burguesía inglesa basaron su poder en el tráfico de los metales preciosos y en el tráfico de esclavos. ¿De acuerdo? Muy bien. Y otra causa por la cual se dio esta primera revolución industrial fue pues la gran demanda de la producción textil. Inglaterra pues colocó sus productos textiles en todos los mercados del mundo, primero en Europa y luego Asia, América y otras partes, ¿no? Sin ningún tipo de restricción. Ya España pues estaba prácticamente perdiendo sus colonias, su poder, su injerencia en esos lugares. Y también pues claramente pues también desarrolló innovaciones tecnológicas, nuevos inventos que fueron o que se aplicaron pues a la producción, en especial en la agricultura. Características importantes de la primera revolución industrial, profesor. Bueno, una de ellas es que la única representante fue Inglaterra, ¿de acuerdo? Inglaterra. ¿Qué fuente de energía utilizaron, profesor? Utilizaron el carbón y el vapor de agua. Y la industria que más va a destacar es sin duda la industria textil, que se convirtió pues en la principal industria del mundo. Por eso que los principales inventos de la primera revolución industrial fueron justamente aquellos que estaban relacionados con la industria con la industria textil. Como por ejemplo, la máquina de hilar, el telar mecánico, la máquina de vapor, el vapor de agua y la locomotora, que también sirvieron como medio de transporte para trasladar pues estos productos. Consecuencia, profesor, de la primera revolución industrial. Bueno, una de las consecuencias es que aquí se consolida el sistema capitalista y la burguesía como clase social dominante. Aparece el proletariado, en la cual pues da inicio al trabajo industrial, en la cual pues durante la primera revolución industrial trabajaban pues entre 14 y 16 horas diarias, sin derechos laborales. Vivían pues en condiciones precarias, insalubres. Como consecuencia también de la primera revolución industrial, sin duda, pues también permitió pues el crecimiento demográfico de las ciudades que alentaron la industrialización. Mucha gente abandona los campos para poder obviamente ir a estas ciudades y así tener empleo y poder tener pues, a pesar del sueldo bajo que recibían y el trato también tan inhumano, ellos consideraban pues que era mejor que vivir en el campo, ya que el campo pues no les traía ningún tipo de beneficios, ¿no? Ningún tipo de beneficios económicos. Entonces, digamos, es algo también tomar en cuenta. Y otra consecuencia social aquí, jóvenes, es que empiezan a haber muchas luchas sociales. En esta etapa, pues, aún no se había desarrollado, es cierto, una ideología que guíe, pues, la lucha social trabajadora, obrera,
Sin embargo, durante la primera revolución industrial surge pues este movimiento, el movimiento ludita, donde los trabajadores desempleados que habían sido sustituidos por las máquinas se organizan para destruir justamente a estas maquinarias a la cual pues las culpaban de su desempleo, ¿no? Es algo obviamente una consecuencia dramática que pasaron obviamente estas personas al sentirse sustituidas por las nuevas máquinas que se estaban inventando en esa época, ¿correcto? Entonces, ese, digamos, es las características o algunos, por así decirlo, eh, elementos o conceptos y características de lo que es la primera revolución industrial. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien, vamos entonces a desarrollar nuestras preguntas correspondientes el día de hoy. A ver, primera pregunta dice, sostenemos que como evidentes en sí mismas estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos que derivan sus poderes legítimos del conocimiento de los gobernados, que cuando quería o quiera que una forma de gobierno se haga destructora de esos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad. El texto es un fragmento de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos. Sus ideas están relacionadas con el antiguo régimen, la restauración, la dictadura jacobina o la ilustración. ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? Claramente la respuesta es la D, ¿verdad? La ilustración. Muy bien. Continuamos. Señale la alternativa que contenga un elemento característico del despotismo ilustrado. Ah, interesante. Combatió la difusión de las ideas ilustradas. Fue anticlerical y defendió la tolerancia religiosa. Difundió el principio de soberanía popular. Creó el sistema de congresos de las potencias. ¿Cuál podría ser la respuesta? Bueno, de hecho no va a difundir los principios de soberanía popular. Claramente eso no les convenía. ¿Fue anticlerical y defendió a la tolerancia religiosa? ¿Fue netamente anticlerical? No, no fue completamente anticlerical. ¿Combatió la difusión de las ideas ilustradas? No, al contrario, se adaptó a algunas de ellas, ¿no? ¿Qué podría ser? A ver ahí. ¿Cuál sería entonces la respuesta? ¿Qué dicen ustedes? A ver. Vamos, escríbanlo, no hay problema. ¿Cuál podría ser ahí tu respuesta? A ver, ¿qué dice la D? Muy bien, la D, correcto. Perfecto, continuamos. Las consecuencias derivadas de la primera revolución industrial fueron tanto económicas como sociales, culturales y ambientales. En definitiva, significó la creación de innovaciones tecnológicas y científicas que supusieron una ruptura en las estructuras socioeconómicas existentes hasta el momento. A fines del siglo XVIII, aparecen las primeras fábricas que, a diferencia de la producción artesanal y manufacturera, se van a caracterizar por el maquinismo, la división de trabajo y la producción en serie, la aparición de los sindicatos, el uso de los trabajadores asalariados o la existencia de un proletariado de los medios de producción. Bueno, el maquinismo aparece en la primera revolución industrial,
Pero la división del trabajo y la producción en serie, eso no se da, eso recién durante la segunda revolución industrial se va a notar eso, ¿correcto? Tampoco aparecen los sindicatos o formas de organización que puedan ayudar al proletariado. Profesor, ¿y el uso de los trabajadores asalariados? Bueno, las condiciones que en la cual estaban eran paupérrimas y sí había pues un salario. Podría ser esa una de las respuestas, ¿no? Pero obviamente habla aquí, dice, ¿no? Aparecen las primeras fábricas en la diferencia de la producción artesanal y manufacturera. Ya claro, en este caso, pues en la producción artesanal y manufacturera también se les pagaba. Por lo tanto, pues no podría ser una característica, ¿no? Eh, que es la que pregunta, obviamente, que nos está mencionando, ¿no? Eh, Porque acá claramente nos dice, pues, que a fines del siglo XVIII aparecen las primeras fábricas que a diferencia de la producción artesanal y manufacturera, ya, la diferencia, ¿no? De hecho, pues, no había sindicatos, el mecanismo se estaba desarrollando, pero no había edición de trabajo y reproducción en serie todavía, ¿no? Pero sí, pues, la existencia de un proletario de los medios de producción. Eso obviamente era la gran diferencia entre estos gremios o talleres, en la cual se dedicaban a la manufactura, y eso claramente era la diferencia pues, entre esos talleres y una fábrica, ¿no? Entonces la respuesta sería la de Teto. ¿Ah? Muy bien, continuamos. La primera revolución industrial tuvo su origen en el Reino Unido, donde se daban unas condiciones políticas, socioeconómicas y geográficas adecuadas. La máquina de vapor fue la base sobre la que se asentó el desarrollo que vino propiciado como consecuencia de una revolución industrial desde mediados del siglo XVIII. La burguesía inglesa impulsó el maquinismo, orientándolo pues principalmente para la industria. ¿Cuál fue, digamos, la industria que más destaca en la primera revolución industrial? Justamente lo había mencionado hace poco. ¿Cuál era? A ver quién se acuerda. La industria textil, ¿verdad? Textil. Correcto, muy bien, perfecto, muy bien. Perfecto, perfecto. 5. La base política para los cambios económicos que se dieron en Inglaterra y llevaron a la revolución industrial es conocida como la Revolución Gloriosa, ¿no? La que permitió pues que la burguesía tome el poder del Estado, ¿no? Y nace ahí la monarquía constitucional. 6. En el transcurso del proceso histórico de la Revolución Industrial en el siglo XVIII, las principales innovaciones tecnológicas que estuvieron representadas en la industria, perdón, ¿en qué? En la industria minera, en los adelantos petroquímicos, en la máquina de hilar y de tejer, ¿sí o no? Mayormente, claro. Muy bien, entonces esta es la respuesta, ¿no? La C de casa. A ver acá. Fue el país que impulsó los inventos para la industria, dando inicio a la primera revolución industrial. ¿De quién estamos hablando? Inglaterra. ¿Qué industria mayormente destacó? La industria textil. Muy bien, la B de bueno. La revolución agraria en Inglaterra, en el siglo XVIII, fue resultado de un conjunto de innovaciones introducidas en el campo, como la rotación de la tierra o barbecho, el uso de fertilizantes, de islas, herramientas agrícolas y la migración campesina a las ciudades, que beneficiaron el desarrollo industrial mediante el incremento de la productividad agrícola y el abastecimiento de colonias y materias primas, capitales, inversiones, minerales, fuerza de trabajo para las fábricas. ¿Cuál podría haber sido ahí la respuesta, jóvenes? ¿De qué se abastecía? Colonias y primeras primas, eso todavía no, porque eso va a ser en la segunda revolución industrial. Minerales tampoco, capitales e inversiones no mucho, pero ¿qué es mayormente se abastecía? De la fuerza de trabajo de las personas para trabajar ¿en dónde? En las fábricas. Muy bien, entonces esta es la respuesta. Correcto. La primera revolución industrial inglesa incrementó notablemente la producción de bienes gracias al uso de máquinas y a la especialización del trabajo. Ah, la necesidad de una mayor fuerza laboral, la introducción de mercancías en otros países y las oportunidades de negocios repercutieron en el desarrollo de un capitalismo
¿Monopolista, mercantilista, liberal o regulado? ¿Qué dicen ustedes? Mercantilista. Mercantilista. Bueno, el mercantilismo ya estaba ya en desuso, ¿no? Más bien se estaba, y ya estamos hablando pues de la industrialización, ¿no? Dice, mercancías en otros países, decía, había pues un libre comercio, se estaban dando transacciones económicas, un capitalismo liberal, ¿no? Recuerden el liberalismo económico de John Locke, por ejemplo. Profesor, acá habla sobre la especialización del trabajo, el maquinismo. ¿Por qué usted acá no colocó como de respuesta? Porque aquí, por ejemplo, si te das cuenta, nos habla ah, sobre la producción en serie, ¿no? Y la producción en serie eso se da pues durante la segunda revolución industrial, ¿no? El Fordismo, ¿no? Por lo tanto, obviamente no podría ser. Si no, pues, si no pusiéramos esto, sí hablaríamos pues de la división de trabajo y maquinismo, que claramente pues es una característica que se diferencia pues a los talleres artesanales, ¿no? Muy bien, o manufactureros. Y la última. A inicios del industrialismo, la necesidad de los trabajadores en las fábricas fue notable, pero a fines del siglo XVIII, las innovaciones tecnológicas aceleraron la producción de mercancías. Una característica de la producción industrial fue la introducción de las máquinas, pero esto generó el desplazamiento del trabajo obrero, el surgimiento de ideologías obreras, la expansión colonial o la formación de la burguesía. Claramente, pues esto originó un desplazamiento del trabajo obrero, ¿no? Fueron desplazados muchos trabajadores ya que fueron sustituidos por las máquinas, ¿no? Recuerden el movimiento ludita, ¿no? Muy bien. Entonces la respuesta es la A, ¿no? Muy bien. Listo, chicos. Bien, jóvenes, continuando con el curso de Ciencias Sociales, hoy vamos a hablar en Historia del Perú acerca pues de la Guerra del Salitre y la reconstrucción nacional. Profesor, ¿qué viene a ser entonces la Guerra del Guano y el Salitre? Bueno, es un conflicto militar, un conflicto bélico en el cual pues la burguesía capitalista de Inglaterra va a financiar al Estado chileno para poder controlar el salitre tanto del Perú como de Bolivia. Aquí las élites de los países en conflicto se van a ver pues involucrados o van a involucrar a los sectores populares en esta guerra, presentándola pues como una lucha por los intereses patrióticos, cuando en realidad pues hablamos de intereses económicos, principalmente eh, entre empresarios, por así decirlo, que obviamente tenían la intención pues sin lugar a dudas de apropiarse del salitre, ¿no? Ahora, como les mencioné, esto se presenta pues como una lucha por la patria, pero claramente la realidad era distinta, ¿no? Más bien estaba pues en juego los intereses de la burguesía capitalista, ¿no? Eh, con respecto pues al negocio del salitre, cuyo principal interesado era sin duda Inglaterra, ¿no? ¿Esto en qué contexto se da, profesor? Se da pues dentro del contexto del desarrollo del imperialismo colonial británico en la era victoriana, en la cual pues buscaba obtener salitre cuyo este mineral o este nitrato era importante para sus objetivos, ¿no? Recuerden que ya desde 1874, perdón, 1871, empezó pues a formarse en la Europa de ese tiempo lo que se conoce como la paz armada, que era pues una especie de preparación armamentística o una carrera armamentista, pero sin una declaración de guerra. Era pues en el marco de la cual las superpotencias estaban preparándose para un conflicto mayor, debido pues a las pugnas, a las luchas entre países imperialistas por el control de mercados y materias primas. Y eso culmina en 1914, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Claro. ¿Y por qué era importante el salitre para esos países? Justamente porque el salitre era una materia o un insumo importante para la elaboración de armas de guerra. Entonces, eso, digamos, es importante siempre tener en cuenta.
¿no? Muy bien. Entonces, esto se da, pues, repito, en el marco, pues, del desarrollo del imperialismo británico y la paz armada en Europa que se había formado desde 1871. Ah, profesor, entonces, ¿cuáles vendrían a ser en todo caso el pretexto de la guerra? Bueno, para el caso de Bolivia, supuestamente pues el impuesto de los 10 centavos por quintal de salitre que el Congreso boliviano aplica a las compañías chilenas inglesas para la extracción del, ¿no? del salitre en sus tierras, en Antofagasta. Para los chilenos es el famoso tratado, según ellos, de tratado secreto, que para nada lo fue. Todas las embajadas lo conocían, era un tratado de alianza, defensa mutua entre Perú y Bolivia, por el cual, repito, el Estado chileno ya conocía la existencia de ese tratado hace muchos años atrás. Y por otro lado, por nosotros, por el lado del Perú, pues la ambición de Chile, ¿no? Cuando claramente pues las razones principales fueron otras, ¿no? Ahora, ¿cuáles fueron los antecedentes, profesor? Bueno, los antecedentes, bueno, primero las causas, ¿no? ¿Cuáles fueron las reales causas? Bueno, la principal causa es la expansión del capital británico, principalmente, ¿no? Para apropiarse del salitre y no tener competencia, ya que habían otros países que estaban detrás del salitre, como es el caso de Estados Unidos, Francia y Alemania, que claramente tuvieron una intervención también en esta guerra. Por otro lado, está también la política expansionista de Chile, ¿no? Que obviamente buscaba pues tener una mayor expansión territorial y enriquecerse de recursos y sabía pues que eso lo podía conseguir hacia el norte, ¿no? Y, y por último, la política proteccionista del Partido Civil que intentó o va a intentar estatizar el salitre, perjudicando enormemente los capitales ingleses y chilenos que estaban explotando el salitre en Tarapacá, ¿de acuerdo? En Tarapacá. Antecedentes, profesor. Bueno, en primer lugar, pues la explotación del salitre ya se estaba dando con mucha frecuencia en Antofagasta, al igual que en Tarapacá. El gobierno de Manuel Pardo, debido a que no tenía los recursos necesarios para poder eh, reactivar la economía del país, que estaba prácticamente al borde de la bancarrota, no tuvo mejor idea pues que apropiarse del salitre para poder obviamente obtener mayores beneficios económicos y así pues reactivar la economía del país. Y obviamente decide pues la estatización del salitre, ¿no? Es decir, que ahora pues son los capitales peruanos bajo el control del gobierno que van a obviamente utilizar este recurso para la reactivación económica del país. Y eso obviamente va a disgustar enormemente los intereses del capital británico. En ese mismo gobierno, Pardo realiza un tratado de defensa mutua en la cual la iba a integrar también la Argentina, pero al final este país decide no aceptar debido a problemas limítrofes con Bolivia. El Congreso no aprueba esa unión tripartita, por así decirlo, y solamente pues firman este acuerdo Perú y Bolivia. Paralelo a ello, el gobierno boliviano de Hilarión Daza decide aumentar a 10 centavos por quintal de salitre. Y eso obviamente no va a ser aceptado por los empresarios chilenos. La pregunta es, profesor, ¿por qué Bolivia aumentó los impuestos 10 centavos? A pesar que había un tratado ahí ya en la cual pues el gobierno no se comprometía pues a no aumentar al menos por un tiempo determinado, ¿no? Eso es lo que habían firmado los anteriores gobiernos de Bolivia con los empresarios chilenos. Bueno, hay dos versiones, ¿no? La primera es que hay que recordar pues que años antes de este impuesto que Bolivia quiere imponer, ese país había sufrido un terrible terremoto, por lo cual pues necesitaba reconstruir su infraestructura y para ello pues decide utilizar el salitre para dicho propósito, aumentando los impuestos. La otra versión, que es la más segura, es que lo que se buscaba era tratar de darle un beneficio al Estado peruano para que concentre todo el salitre y se vuelva un monopolio. ¿Por qué? Porque justamente cuando Bolivia
perdón, Chile no acepta en este caso, a pagar ese impuesto. Lo que hace Bolivia es expropiar, obviamente, a la empresa y decide rematarlas. Y el único que estaba ahí como que representó al Estado peruano, en este caso, el único que se presentó para la licitación de esa venta que iba a hacer Bolivia, al expropiar, pues obviamente, las empresas salitreras que estaban en Antofagasta, era el Estado peruano. Claramente, pues, había pues ahí un contubernio entre Bolivia y Perú, para obviamente tomar el control, el monopolio del salitre. Porque obviamente recuerden que los únicos lugares donde se explotaba el salitre era justamente en Antofagasta y Tarapacá. Ya Tarapacá había sido nacionalizada, o en este caso, perdón, estatizada. Y luego obviamente faltaba pues solamente Antofagasta, por lo cual el gobierno boliviano también pues iba obviamente a tener un beneficio económico claramente, ¿no? Entonces, esa obviamente ha sido la razón principal, ¿no? Recuerden que a una potencia como es Inglaterra, por ejemplo, eso se cobra o se paga muy caro. Es como en estos momentos algunos países árabes deciden ya no vender más, o deciden tomar el control de sus propios recursos, que es el petróleo, y deciden que a partir de ahí ya las compañías extranjeras no lo van a explotar más. Esos países no duran ni por mucho tiempo, ¿no? Automáticamente pues van a ser eh, enfrentados, ¿no? Y eso es lo que ocurrió. Eso es lo que ocurrió. em, y que claramente pues eso es lo que originó la guerra. Este conflicto, jóvenes, va a tener dos fases principalmente, ¿no? La fase naval, por un lado, o la fase marítima, como quieran llamarlo, y la otra, pues, es la fase terrestre, ¿no? Ahí está, ¿no? Vamos a ver acá dos importantes combates. Hubieron otras, ¿no? Como el combate de Chipana o Loa, ¿no? Pero sin lugar a dudas, el combate de Iquique es uno de los más resaltantes porque aquí el Huáscar hunde a la Esmeralda. Aquí, pues, muere el personaje más importante de Chile, un ícono de la guerra para ellos, que es Arturo Prat. Y porque para ellos, pues, Arturo Prat es su máximo héroe. Pero por otro lado, la independencia en su persecución a la Covadonga, que era nuestra mejor embarcación, choca contra un arrecife y se hunde. El resultado de este combate era negativo ya para el país, para el Perú, debido pues a que perdimos a nuestra mejor embarcación, que era la independencia. Y por varios meses, el Huáscar va a empezar pues a realizar tácticas guerrilleras, es decir, atacar, secuestrar navíos, robar pertrechos y huir, ¿no? Esa era la consigna, ¿no? Entonces, por un lapso de 6 meses aproximadamente, el monitor Huáscar, al mando de Miguel Grau, creó pues zozobra en los puertos chilenos. Incluso logró pues capturar, como le mencioné, varios transportes, como el transporte Rima, por ejemplo, que traía pertrechos de guerra. Por eso es que el ejército chileno no podía iniciar una invasión por vía terrestre, porque obviamente hasta que no capturaran al Huáscar. Por eso que era de vital importancia, no solamente su captura, sino su aniquilamiento. Y eso se produce o se va a dar pues justamente en un 8 de octubre de 1879, en el cual pues el Huáscar es reconocido, lo han, en este caso, ¿no? Las embarcaciones chilenas han reconocido que el Huáscar estaba pues muy cerca a las costas, a la punta de Angamos y lo rodea. Y empieza pues el drama, ¿no? El Huáscar aquí es capturado. eh, en este combate pues muere Miguel Grau y otros muchos combatientes. Y a partir de ahí pues el resultado de este conflicto, de esta fase marítima, es pues que Chile ahora tiene el control de la ruta marítima y ahora es posible iniciar una invasión hacia el Perú por el sur, ¿no? Ahí pues donde la fase terrestre se divide en tres campañas. En este caso pues hablamos de la campaña del sur, ¿no? Donde al desembarcar en la bahía de Pisagua, los chilenos pues
logran vencer en la batalla de San Francisco fácilmente a las tropas peruano-bolivianas, pero en la batalla de Tarapacá sucede algo insólito. Va a haber una victoria del Perú, pero debido a la poca importancia estratégica que le dan a esta zona y por la falta de pertrechos y apoyo logístico, lo abandona y Chile luego recupera esas tierras. Fue un error garrafal. ¿Por qué? Porque al tomar Tarapacá, los chilenos empiezan a extraer el salitre y con ello financian la guerra, ¿no? Tuvieron apoyo económico de los ingleses, pero con la extracción del salitre en Tarapacá, los chilenos van a tener mayores opciones para conseguir, pues obviamente, mayores armamentos, más logística, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces fue un error tremendo que va a realizar justamente eh, el Perú. Pero otro gravísimo hecho es que después de la batalla de Tarapacá, nuestro presidente Prado viaja a Europa, aparentemente pues para comprar armas, eh, pero nunca regresa, ¿no? Bueno, regresa, pero después, mucho tiempo después de la guerra, ¿no? Y ahí empezó pues a ver toda una serie de historias, ¿no? Así que esta colecta pública que hizo permitió pues que Prado se hubiera enriquecido, porque Prado vino con mucho dinero, incluso hizo grandes empresas. Pero la riqueza de Prado no viene con esta colecta pública. Esta riqueza viene de mucho tiempo atrás, cuando él fue presidente después de la guerra con España y ahí hizo sus fechorías y empezó obviamente a, a beneficiarse económicamente pues con muchos actos de corrupción que había dado en ese gobierno, ¿no? Incluso ya cuando fue presidente por segunda vez, en plena guerra con Chile, él tenía muchos negocios en diferentes lugares, principalmente en Chile y en Bolivia. Él se va, él se retira, él se fuga del país justamente para evitar cualquier tipo de conflictos de intereses que él tenía con esos países que estaban en conflicto. Porque mientras que estábamos en plena guerra, Prado seguía comprando minas de carbón en Chile. Su negocio todavía era muy frecuente. Incluso cuando él huye, él siguió pues negociando, a pesar del conflicto que aún todavía teníamos, ¿no? Con ese país. Entonces, esa fue la razón por la cual pues se va, ¿no? Para evitar algún tipo de conflicto de interés que él tenía, porque para él su empresa, el dinero era más importante que el país en sí, ¿no? Muy bien. Luego se produce acá pues la batalla de Tacna o el Alto de la Alianza. Profesor, ¿y por qué es importante? Porque tras la derrota, una vez más que vamos a tener aquí, es la última vez que Bolivia aparece en lucha, ¿no? En esta batalla, Bolivia abandona la guerra, ¿no? Y ya no vuelve más. Profesor, ¿y por qué? Porque pues, obviamente pues Chile y Bolivia ya habían llegado a ciertos acuerdos, ¿no? En el cual pues Chile prometía pues mar por suelo peruano y por eso que Bolivia pues aún todavía pues se queda a la expectativa, ¿no? Y va a seguir esperando porque al final eso no ocurrió nunca. Posteriormente a esa batalla se da pues tal vez uno de los enfrentamientos más icónicos, solamente comparados con la guerra que se dio en Esparta, en las Termópilas, la batalla de Arica, ¿no? Un enfrentamiento muy desigual en el cual pues murieron gran cantidad de peruanos muy jóvenes, en la cual pues sin duda destaca ahí la presencia de Francisco Bolognesi, Alfonso Ugarte, entre otros, ¿no? Que a pesar de ser terratenientes, muchos de ellos ofrendaron sus vidas, que lamentablemente otros terratenientes, hombres poderosos de nuestro país, prefirieron huir, ¿no? O salvaguardar sus intereses ante esa situación. Tras la batalla de Arica se da la intervención de los Estados Unidos. Se da pues una reunión en la embarcación Lackawanna, donde Estados Unidos pues interviene, ¿no? Como un mediador, pero debido pues debido a las pretensiones de Chile de no solamente una indemnización económica, sino también pretender cesión territorial, pues no se va a llegar a ningún acuerdo. Ante la frustrada conversación o negociación, Chile quiere terminar la guerra rápidamente porque sabe que si esto se prolonga también podría afectarlo notoriamente. Por eso es que le pide a Patricio Lynch ir hacia el norte del Perú, a la costa norte del Perú y tratar de destruir el aparato productivo
para presionar al Perú a que firme el Tratado de Paz, ¿no? Y de esa manera también perjudicarlo económicamente. A esto se da pues lo que se conoce como la expedición Lynch, donde las tropas chilenas, al mando pues de Patricio Lynch, eh, paralizan pues la economía de la costa norte del Perú para lograr pues la rendición, ¿no?, de nuestro país. Piden cupos a los hacendados para financiar sus gastos de guerra, destruyen haciendas, maltratan a la población, hacen pues una serie de atrocidades contra las personas y liberan a los chinos, ¿no?, que eran esclavos en las haciendas y muchos de ellos van a pasar pues a formar parte del batallón chileno. Lamentablemente pues ante esa noticia, muchas personas en su desesperación, en su angustia e ira, atacan pues a los chinos que vivían en Lima, que no tenían nada que ver con ellos, pero fueron masacrados los pobres chinos por la violencia generada pues de la población peruana, especialmente la población limeña, ¿no? Luego pues de apropiarse del sur, los chilenos ahora tienen como objetivo tomar la capital, Lima. Ahí se organiza una campaña de resistencia para evitar pues que los chilenos tomen la ciudad. Esta campaña la organiza Nicolás de Piérola, ¿no?, que para la defensa de Lima convoca pues a milicias urbanas para poder resistir a la invasión. Ahí pues aparecen pues muchas personas civiles, inclusive menores de edad, que van a tratar de defender la capital. Lamentablemente pues tras las malas estrategias y tácticas de Nicolás de Pirola, Lima cae, ¿no?, a manos de las tropas chilenas en las batallas de San Juan y en las batallas de Miraflores. Tras la toma de Lima, Francisco García Calderón asume la presidencia, ¿no? Bueno, como Lima estaba tomada, Francisco Calderón y otros hombres notables de esa época deciden obviamente trasladar su gobierno al distrito de la Magdalena. Y como no accedió pues a entregar territorio chileno, Francisco Calderón fue expulsado del país, fue con toda su familia, debido pues a que no aceptó la cesión territorial que Chile que había impuesto. Luego de que se tomó la capital y muchos peruanos, principalmente adinerados, prefirieron conciliar con los chilenos o huir del país con sus patrimonios, la clase popular, principalmente los campesinos, van a reivindicar, ¿no?, al Perú. Se inicia lo que se conoce como la campaña de la Breña. Y ahí justamente se van a concentrar dos zonas importantes: la parte centro y sur del Perú, dirigida por Andrés Sabino Cáceres, y el norte, la Sierra Norte peruana, dirigido por Miguel Iglesias. Andrés Sabino Cáceres había organizado a los campesinos, a las montoneras, eh, y van a formar pues una serie de guerrillas de ataque contra el invasor. Y van a lograr importantes triunfos, donde las tropas chilenas van a ser en muchos casos masacrados, como en la batalla de Pucará, Marcavalle y Concepción. Por otro lado, Miguel Iglesias también consiguió pues grandes victorias, ¿no? Sobre todo pues en San Pablo. Ahí es donde Miguel Iglesias se da cuenta de que era necesario conciliar con los chilenos, porque obviamente él también prefería pues resguardar sus propios intereses como terrateniente, en el cual pues se produce lo que se conoce como el famoso grito de Montán, en el cual se manifiesta pues a favor de firmar la paz. La ocupación chilena pues estaba poniendo en peligro la élite terrateniente. ¿Por qué? Pues los campesinos pues empezaban a luchar también, no solamente contra los chilenos, sino también contra los terratenientes, en la cual pues querían recuperar sus tierras, ¿no? Entonces, Miguel Iglesias y muchos terratenientes prefirieron apoyar a los chilenos para mantener sus privilegios, porque consideraban pues que los campesinos eran un, una amenaza para sus propios intereses. Prefirieron, por eso, apoyar al enemigo. Cáceres, lamentablemente sin apoyo económico y con muchos terratenientes, especialmente del norte, en contra de él, fue derrotado finalmente en la batalla de Gomachuco.
Después de ello, Iglesias es reconocido por los chilenos como presidente del Perú. Y este personaje es el que firma el nocivo tratado de Ancón, donde el Perú le entrega Tarapacá de manera definitiva, mientras que Arica y Tacna pues pasarían al poder de Chile por 10 años, de las cuales pues se debía realizar un plebiscito, ¿de acuerdo? Consecuencia, profesor, de la guerra con Chile, o la guerra del guano y el salitre. Perú y Bolivia pierden completamente sus recursos salitreros. Bolivia pues pasa a convertirse en un país mediterráneo, ya no va a tener mar. Y los capitales ingleses monopolizan pues la comercialización del salitre. Ellos son los grandes ganadores de esta guerra, los ingleses. La crisis política, lamentablemente, pues, que va a sufrir el Perú lleva pues a que los militares nuevamente tomen el poder, a la cual pues surge lo que se conoce como el segundo militarismo. Los capitales anglo-chilenos inician pues una fuerte explotación contra los trabajadores que explotaban el salitre. Hay pues trabajadores chilenos, bolivianos, peruanos. Inclusive estos se van a rebelar contra estos capitalistas y va a haber una masacre tremenda. Terminada esta guerra, jóvenes, el Perú económicamente estaba en bancarrota. Era un país con una economía completamente colapsada. Y lo más terrible, con profundas brechas sociales, por el cual pues era imposible gobernar el país. Cada vez las clases sociales había más conflicto, se habían agudizado completamente después de la guerra. Como consecuencia de ello, pues, los militares toman otra vez el poder, ¿no? Se da pues lo que se conoce como la reconstrucción nacional o el segundo militarismo. Fue un periodo pues en el cual los militares van a retomar el control político del Perú tras la guerra con Chile y se buscó pues reconstruir económicamente al país, pero lamentablemente pues el resultado fue una mayor dependencia con respecto al capital británico, ¿verdad? Profesor, ¿cómo se encontraba el Perú luego de la guerra con Chile? A ver, nuestro aparato productivo y financiero completamente destruido, jóvenes. Todos los capitales se fugaron, no había inversión alguna, no querían invertir en el Perú. Y lo más terrible, capitales peruanos, ¿no? Que prefieren obviamente defender sus intereses y no apoyar al país. El Estado peruano pues había perdido prácticamente todos sus yacimientos salitreros y obviamente no podía pues pagar sus deudas y al no pagar sus deudas pues no podía acceder a créditos, ¿no? La fuerte morosidad pues en el pago de la deuda externa le hacía imposible pues tener acceso al crédito. Y teníamos una vez más una clase dirigente incapaz de tomar los destinos del país. Y lo peor de todo, en el ámbito social, como les mencioné hace poco, se habían ahondado las brechas entre las distintas clases sociales del país. Todo lo que acabo de mencionarles es todo lo que vivió el Perú después de la guerra con Chile. ¿Cuáles fueron los gobiernos que destaca aquí, profesor, durante la reconstrucción nacional que duró entre 1883 y 1895? Bueno, María Iglesias se convierte pues en el presidente del Perú por imposición del ejército chileno. Él gobernó pues según los intereses de la clase terrateniente. Fue quien firmó pues y aprobó el Tratado de Ancón en beneficio de Chile. La Biblioteca Nacional pues había sido destruida como parte pues de la invasión chilena a la capital y le pidió pues a Ricardo Palma a que lo reconstruya. En ese gobierno de Miguel Iglesias se produce el sacrificio del médico Daniel Alcides Carrión, que trata pues de buscar una cura para una enfermedad pues que estaba produciendo estragos en la Sierra Central.
Otro aspecto importante de su gobierno es que ahí se produce una rebelión campesina en Ancash, dirigido por Pedro Atusparia. Profesor, ¿y por qué se van a rebelar los campesinos en Ancash, en especial en la zona de Huaraz? Porque el gobierno para poder, digamos, mantener el aparato burocrático, decide pues implementar impuestos, es decir, un nuevo tributo, pero que perjudicaba enormemente a los indígenas, a la cual pues se le llamó a este impuesto o a este tributo indígena contribución personal. Pero además también los campesinos se levantan porque el Estado peruano había usurpado las tierras en beneficio de los gamonales, de los terratenientes, a la cual él representaba. Esa situación fue aprovechada por Cáceres, por el cual pues ya en 1884 ya se habían ido los chilenos y Cáceres con la ayuda de sus montoneras da un golpe de Estado a Miguel Iglesias, ¿no? Y se convierte pues en el presidente de Perú entre 1896, perdón, 1886 y 1890. Él llega al poder con el Partido Constitucional y una de sus primeras medidas era tratar pues de controlar la crisis económica que estaba cada vez pues creciendo de manera escalofriante. Por eso es que él establece pues el impuesto al papel, al tabaco y al alcohol, para así pues tener algo de renta. Él tenía que resolver la grave crisis fiscal y la deuda externa. Por eso es que él firma un contrato que prácticamente nos desprende de nuestros recursos naturales en beneficio de los capitales británicos. Firma el contrato Grace, ¿no? En el cual nuestros acreedores se comprometen en pagar la deuda a cambio pues de que el Estado le entregue pues varios beneficios, como por ejemplo la entrega de los ferrocarriles por 66 años, 3 millones de toneladas de guano, libre navegación por el lago Titicaca y la explotación de más de 2 millones de hectáreas en la Amazonía peruana. Y que para administrar mejor estos bienes se va a formar pues la Peruvian Corporation. Prácticamente con el contrato Grace significó, jóvenes, bueno, una de las consecuencias inmediatas del contrato Grace es que se afianzó nuestra dependencia económica hacia el capital británico. Obviamente, pues hubo quienes se manifestaron en contra, pero Cáceres, pues, reprimió toda protesta, encarceló, torturó a muchos de sus opositores. Y lo peor de todo, abandonó y le dio espalda a los movimientos campesinos, a las montoneras, que durante la guerra con Chile lo habían apoyado fielmente. Tras el término de su gobierno, asume Remigio Morales Bermúdez, que también pues era del mismo partido de Cáceres. Entre sus primeras medidas de Remigio Morales Bermúdez es implementar la ley de habeas corpus. Y ya en su gobierno se había pues cumplido el famoso plebiscito. El gobierno chileno pues se niega a realizar el plebiscito de Tacna y Arica porque sabía pues que si se realizaba, estas provincias iban a regresar al Perú. Bermúdez, Remigio Morales Bermúdez muere antes de culminar su mandato. Va a ser asumido el poder de manera momentánea por Justiniano Borgoño, que también era pues del partido de Cáceres, y convoca elecciones en la cual pues Cáceres solamente participa. Y claramente pues se vuelve otra vez ganador. Pero obviamente Cáceres ya había sido abandonado por la élite, el que la apoyó en su primer gobierno. Lamentablemente para Cáceres, el grupo dominante prefirió respaldar a Nicolás de Piérola, que era un caudillo nuevo, en el sentido de que estaba tomando cada vez mayor importancia en ese escenario. Y junto con él, con Cáceres, con Nicolás de Piérola, forman una coalición para derrocar a Cáceres.
La consecuencia es una guerra civil, en el cual pues Cáceres, para no hacer más leña al fuego, deja el poder y decide pues de que Pierola tome el control del Estado peruano con el apoyo del Partido Civil. Ahí pues donde nace lo que conocemos como la República Aristocrática o el Segundo Civilismo, tema pues que sin lugar a duda pues vamos a ver la próxima semana. Chicos? Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí sobre el tema de hoy? Profesor, una pregunta, ¿se le puede considerar a Nicolás de Piérola como traidor al país así? Lamentablemente pues en la guerra con Chile hubo muchos traidores. Uno de ellos es justamente Cáceres, perdón, Piérola, ¿no? Lo curioso es que Piérola intentó siempre hacer intentos de golpe de Estado siempre, ¿ah? Desde que, desde que asumió el gobierno, o desde, perdón, desde que fue ministro de Hacienda en la época de Balta, ¿no? Intentó pues derrocar a Pardo, intentó derrocar a Prado, ¿no? Y cuando Prado pues viajó, aprovechando ese viaje, pues Piérola pues da un golpe de Estado al vicepresidente del Perú. Y luego del desastre que hizo en las batallas de San Juan y Miraflores, huye para luego regresar de esta manera, ¿no? Triunfante, y dar acceso pues a que los civilistas logren gobernar otra vez al país durante la República Aristocrática. Así es. ¿Sí? ¿Alguna otra inquietud? Muy bien. Vamos entonces. Muy bien, primera pregunta, dice. La guerra de Salitre coincidió con un periodo en Europa llamado, ¿se acuerdan? Entre 1871 y 1914, ¿cómo se llamó esa etapa? O ese pequeño periodo, la paz armada, ¿no? Claro, muy bien, la paz armada, muy bien, muy bien. Dos, el tratado defensivo firmado por los plenipotenciarios de las repúblicas del Perú y Bolivia se llama también Herrera da Ponte Ribeiro, Ribovero Benavente, Acuerdo de Chuquisaca o Vivanco Pareja. Bueno, Vivanco Pareja descartado. eh, en este caso también hay que descartar pues el Herrera da Ponte Ribeiro, ¿no? Y Ribovero Benavente tampoco, ¿no? Ese se llama pues el Acuerdo de Chuquisaca, también se le conoce, ¿no? Muy bien. Con, con, continuamos. El conflicto denominado Guerra del Salitre de 1879 inició cuando en nuestro país gobernaba. ¿Quién gobernaba? Y luego se fue nos abandonó. ¿Quién fue? María Ignacio Prado, ¿sí o no? Claro, ahí está, ¿no? Prado, ¿no? Me nos deja. Los sangrientos enfrentamientos militares en el Morro Solar de Chorrillos, realizados a inicios de 1880, se dieron en el contexto de la invasión chilena de Lima, la campaña en el sur, la campaña en la costa norte o la campaña marítima. Ese fue pues como contexto de la invasión chilena a la capital, ¿no? Donde destruyen Chorrillos y Barranco, ¿no? Muy bien. Continuamos a ver acá. Antes de invadir la ciudad capital peruana de Lima, Chile organizó la expedición del general Patricio Lynch en la costa norte del Perú, la cual pues buscaba principalmente, ¿qué buscaban? Defender el avance de las tropas de Cáceres, impedir el ingreso de las tropas bolivianas al Perú, liberar a los esclavos culíes de las haciendas, confiscar los ingresos de las haciendas azucareras o crear las condiciones para la invasión del norte de Lima. ¿Cuál era el propósito ahora que les mencioné? Era pues simplemente aniquilar, perjudicar la economía de la costa norte, principalmente pues en la agroexportación. Y una de ellas pues es justamente confiscar pues los ingresos de las haciendas azucareras, ¿no? Una de sus medidas que él tomó. Muy bien, la DDD2. El presidente peruano Francisco García Calderón fue deportado a Chile debido a que se oponía a los intereses del Partido Civilista, brindó respaldo al manifiesto de Montán, se negó a firmar la paz, concesión territorial, o organizó la resistencia de la Breña. ¿Qué dicen ustedes? Se negó pues a firmar la paz, ¿no? Y cesión territorial, por eso lo expulsaron del país.
El Tratado de Ancón, firmado en 1883 por José Antonio de Lavalle y Jovino Novoa, tuvo varios artículos. Uno de ellos estipulaba un plebiscito. ¿Cuál era ese plebiscito? ¿Quiénes eran las provincias que iban a volver al país de oro de 10 años? Tacna y Tacna Arica. y Arica, ¿no? Así es, muy bien, perfecto. El primer partido político fundado en el siglo XIX por Manuel Pardo y Lavalle fue el APRA, el Partido Socialista, el Partido Demócrata o el Partido Civil. El Partido Civil, ¿sí o no? Ahí está, ¿no? Muy bien. 9. Para hacer frente a los intereses expansionistas del Estado chileno ante la falta de recursos fiscales, el gobierno de Manuel Pardo promovió en 1873 un tratado de defensa mutua, ¿sí o no? ¿Con qué país? Con Bolivia, ¿sí o no? Claro, ¿no? Perú pensó pues que con Bolivia podía obviamente hacer frente a la carrera armamentista de Chile, ¿no? 10. Cuando los conflictos limítrofes entre Chile y Bolivia se agudizaron, el presidente Mariano Ignacio Prado envió una misión diplomática a Chile con el encargo de firmar un acuerdo defensivo, bloquear la invasión chilena de Lima, medir el conflicto entre Chile y Bolivia, garantizar el acuerdo tripartito entre Perú, Bolivia y Argentina. Claramente lo que buscaba era pues tiempo, ¿no? Para organizarse y hacer frente a una posible guerra con Chile. Por lo tanto, lo que buscaba era pues mediar, ¿no? El conflicto entre Chile y Bolivia, pero no lo consiguió, ¿no? Chile estaba decidido pues hacer la guerra a los dos, porque claramente pues lo que se buscaba era tomar control de Tarapacá y Antofagasta. Continuamos. 11. En la campaña marítima de mayo hasta octubre de 1879, el Perú dominaba el Pacífico. El Huáscar inició una serie de correrías sobre el territorio chileno, pero todo finalizó con el resultado del combate de Angamos, el cual tuvo mucha influencia en el posterior desarrollo de la guerra. ¿Debido a qué? A que perdimos la independencia, nuestra mejor embarcación, no, eso fue en la guerra, en el combate de Iquique, ¿verdad? El inicio de la ocupación, la muerte de Miguel Grau, la Armada chilena pasó a apoderarse de las rutas marítimas, o se inició la alianza entre la élite chilena y la burguesía comercial inglesa. La E. Se inició la alianza entre la élite chilena y burguesía inglesa, no, eso ya estaba desde antes. ¿Qué es lo que pues, fue el resultado luego de, ¿se acuerdan que le mencioné pues que eh, con la con la toma del Huáscar, Chile tuvo el control marítimo, ¿no? Y por lo tanto, las rutas marítimas para luego una inminente luego ocupación por el parte del sur, ¿no? La B obviamente no está completa la respuesta, pero la Armada chilena pues pasó a apoderarse pues de las rutas marítimas, ¿no? Que es obviamente la consecuencia inmediata luego de tomar al Huáscar, ¿no? Ahí está, perdón. Ahí está. Entonces la respuesta es la D de dedo, ¿no? Muy bien, ahí está. Muy bien. Continuamos. A ver, a ver. Ahí está. La D de dedo. Muy bien. 12. El apoyo peruano a Bolivia durante la guerra del salitre estuvo condicionado a la defensa de las salitreras de Atacama, o Antofagasta en este caso, frente a Chile y su aliado, el capitalismo inglés. La batalla del Alto de la Alianza significó para el Estado boliviano, ¿se acuerdan? El Alto de la Alianza o la de Tacna, el derrocamiento de Melgarejo, la pérdida de Antofagasta, el retiro de la guerra o el control de Arica. ¿Cuál fue la última batalla en la cual Bolivia participa? En la batalla del Santo de la Alianza, ¿no? Del Alto de la Alianza, perdón. Entonces, con esto, pues, Bolivia se retira de la guerra, ¿verdad? Muy bien. Con la llegada del ejército chileno a Lima, la élite peruana se encontraba dividida. El gobierno pierolista fue desconocido por el Partido Civil, formándose así, pues, el gobierno de la Magdalena, que fue obviamente liderado por ¿quién? ¿Quién se negó a ceder territorio y luego fue expulsado a Chile? Francisco García Calderón, ¿no? Lo curioso, pues, que luego el Partido Civil le pide apoyo a Nicolás de Pirola para ir contra Cáceres, cuando en su momento también el Partido Civil
apoyó a Cáceres en su momento, ¿no? Claro, ¿no? Esa es la ironía, ¿no? De la política peruana, ¿no? Tú no sabes quién es tu enemigo al final. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo claro? Sí, ¿no? Muy bien. Muy bien, terminando con esta sesión, vamos hoy día a hablar en economía acerca de las necesidades humanas, bienes y servicios. Profesor, ¿qué vienen a ser pues las necesidades? Bueno, son aquellas sensaciones de carencias fisiológicas y psicológicas que toda sociedad, que toda persona va a experimentar, ¿de acuerdo? Ahora, es necesario satisfacerla porque nos permite, pues, o porque es parte, pues, del desarrollo de la vida humana, eso sin lugar a duda. Ahora bien, estas necesidades, en este caso, son una carencia o una insuficiencia provocada, pues, en la persona por un desequilibrio psicofisiológico, en este caso. Y cuando desaparece la necesidad, se llega, pues, a un equilibrio expresado, pues, en el bienestar del individuo. Recordemos que las necesidades humanas jóvenes se convierten, pues, en un tema de estudio muy importante en la economía. ¿Por qué, profesor? Porque gracias a ello nos permite, pues, en este caso, recordemos pues que debido a ella, mientras más necesidades satisface la persona, más cerca está de alcanzar el bienestar, ¿no? El bienestar que se encuentra pues en la sociedad, ¿no? Por ello, pues, para su satisfacción se debe pues realizar pues una serie de actividades económicas, básicamente, ¿no? Ahora, vamos a ver algunas características de las necesidades antes de enfocarnos en el proceso de satisfacción de una necesidad. A ver, en primer lugar, se dice pues que son limitadas en capacidad, perdón, son ilimitadas en número. Profesor, ¿a qué significa que las necesidades son ilimitadas en número? Bueno, las necesidades aumentan y cambian a medida pues que una sociedad se vaya desarrollando. Las necesidades jóvenes que se tenían antes no son las mismas ahora. De acuerdo pues a los nuevos avances de y las nuevas tecnologías, eh, hay justamente nuevas preferencias que hacen obviamente satisfacer nuevas necesidades. Por ejemplo, hace años atrás, los estudiantes universitarios, por ejemplo, para realizar sus trabajos, utilizaban la máquina de escribir, iban a las bibliotecas. Ahora pues es imprescindible las computadoras, pero con el uso de Internet, si no prácticamente es obsoleto las computadoras, ¿verdad? Ya no necesariamente pues tienes que irte a la biblioteca, puedes ir en la internet, puedes encontrar pues, bibliotecas digitales, virtuales, puedes hacer tus trabajos tranquilamente, ¿no? Entonces, las necesidades obviamente cambian de acuerdo al desarrollo de la sociedad y también pues de acuerdo al desarrollo del propio individuo. Tus necesidades que tenías de niños no van a ser pues iguales a las que tienes ahora de adolescente o de joven, ¿no? Completamente eso va a cambiar. También se dice pues que las necesidades son limitadas en capacidad. ¿Por qué, profesor? Bueno, el organismo humano tiene un límite, jóvenes, para poder lograr satisfacer una necesidad, ¿no? Al consumir pues cada vez una unidad adicional de un bien, nuestro deseo por este se va reduciendo, ¿no? Por ende, pues, aunque el consumo de un bien no reporte pues una satisfacción, este no es ilimitado. Esto, por ejemplo, lo podemos expresar pues a través de la ley de Gosen, ¿no? Donde el deseo decrece conforme se satisface la necesidad del mismo producto. Imagínate pues ya, a ti te encanta comer lomo saltado, pero comer lomo saltado todos los días, ¿no? Ya llega pues a aturdirte, ¿sí o no? Claro. Está bien hacer ejercicio, pero exagerar, ¿no? Ya llega también a complicarte, ¿no? Claro, ¿no? Justamente la ley de Gosen nos habla pues de que al consumir una unidad más de un bien, eh, la satisfacción adicional pues disminuye, ¿no? Hasta ser posiblemente negativa, ¿no? Entonces, es muy, muy importante siempre tomar en cuenta. ¿Por qué, profesor, se dice que las necesidades son concurrentes? Bueno, al presentarse pues varias necesidades a la vez, las personas pues tienen que darle una categorización, saber qué cosas más, que son más indispensables que otras. Hay una jerarquización en la cual pues buscan satisfacer
para ello lo que consideran pues, lo más importante, ¿no? Por ejemplo, un adolescente que acaba de culminar su secundaria, de hecho, para él puede ser importante prepararse para ingresar a la universidad, pero posiblemente pues tenga la posibilidad también de viajar o visitar a un familiar, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, esa personita pues debe elegir, ¿no? ¿Cuál es prioritario? ¿Qué necesidad va a satisfacer primero? ¿No? En la cual pues, de hecho pues, cada individuo va a tener un valor distinto, ¿no? A dichas necesidades. Por eso, ¿por qué se dice que las necesidades son complementarias? Bueno, en muchos casos jóvenes, la satisfacción de una determinada necesidad implica, en muchos casos, tener pues que satisfacer otras que están relacionadas justamente para que así se pueda poder satisfacer completamente, en especial la primera. Por ejemplo, eh, para que la educación se pueda empezar a impartir en los diferentes centros educativos del país, es importante que los colegios cuenten con una buena infraestructura, ¿sí o no? Con buenas carpetas, mesas, laboratorios, pero también es importante pues que los profesores estén en la capacidad de llevar a cabo una buena clase. Entonces, y de esa manera poder lograr satisfacer plenamente las necesidades de los estudiantes. Porque sin profesores capacitados y una mala infraestructura, pues la práctica educativa no podría realizarse como corresponde. ¿Por qué se dice, profesor, que las necesidades son sustituibles? Bueno, a ello se refiere pues a que las necesidades pueden satisfacerse de diversas maneras y con diferentes productos. Por ejemplo, para alcanzar una profesión, muchos jóvenes pueden optar por ingresar a las universidades o un instituto, las cuales pues le van a brindar la categoría de educación superior, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué se dice que las necesidades, profesor, tienden a fijarse? Bueno, la manera pues de satisfacer una necesidad tiende a convertirse pues en un hábito, ¿ah? O en una costumbre, ¿ah? Por ejemplo, muchos jóvenes consideran pues que estudiar en la biblioteca de su centro de estudios se concentran mejor. Por eso, desde el inicio de sus clases hasta culminar sus estudios, tienen por costumbre pues siempre estudiar en la biblioteca, ¿no? Entonces, la, la costumbre pues también tiene obviamente a ser parte obviamente de satisfacer una necesidad, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora sí, veamos entonces el proceso de satisfacción. A ver, recordemos que la satisfacción de una necesidad conlleva a todo un proceso en el cual pues vamos hoy día a observar cada una de ellas. Por ejemplo, el grado de apetencia, que de hecho pues es de carácter físico o también psicológico, que se representa pues como una sensación desagradable. Por ejemplo, este niño ahorita está teniendo un grado de apetencia fisiológico. Su organismo le está señalando que necesita alimentarse. Y cuando eso ocurre, jóvenes, aparece lo que es el deseo, que es justamente la representación mental de aquel objeto que puede satisfacer su necesidad. En este caso, el niño está pensando en comerse una hamburguesa. Y una vez que logres representar esa imagen, esa representación mental, aparece pues el esfuerzo físico para lograr satisfacer dicha necesidad, que no es otra cosa pues que la actividad que vas a realizar con la finalidad pues de que eso, bueno, con la finalidad pues eh, de obtener lo que deseas. En este caso se va a un restaurante, se va a cualquier lugar donde justamente venden hamburguesas. Y una vez que te hayas comido esa hamburguesa, aparece lo que se conoce como la satisfacción, en la cual pues consiste en consumir aquello que habíamos deseado y que obviamente nos permitió justamente tener ese objeto o esa hamburguesa, como el ejemplo que acabo de mencionar, para poder lograr satisfacer nuestra necesidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Profesor, las necesidades se pueden clasificar, bueno, de acuerdo a la intensidad en su satisfacción, las necesidades se pueden clasificar de la siguiente manera, jóvenes. Por ejemplo, pueden ser necesidades primarias, también llamadas vitales. ¿Por qué, profesor? Porque su satisfacción es imprescindible para la vida humana.
Sin la satisfacción de estas jóvenes es imposible satisfacer las demás necesidades. ¿Cuáles son las más importantes, profesor? La alimentación, la vestimenta, la salud y la vivienda. Son vitales, son indispensables para la supervivencia humana. ¿A qué se le conoce como necesidades secundarias, profesor? Bueno, permiten el desarrollo del ser humano en la sociedad, eh, es decir, le ayuda pues a tener un mejor nivel de vida, por así decirlo, en la sociedad, en la cual incluyen pues aspectos sociales, psicológicos, etcétera. Por ejemplo, educación, deporte, diversión, actividades culturales, etcétera. No son indispensables, es cierto, o sea que si no tiene educación, deporte o diversión, o cualquier otra cosa, no corre peligro su vida, ¿no? Pero sí le ayudaría pues a tener una mejor expectativa en su propio desarrollo personal frente a la sociedad, ¿no? Obviamente. Y por último tenemos a las necesidades terciarias o también llamadas suntuarias. Aquí pues lo que se busca es elevar el ego de la persona. No, no son imprescindibles, ¿no?, para la vida ni tampoco forman parte de nuestro desarrollo como seres humanos, pero muchos de ellos son satisfechas en su mayoría porque por algunos sectores de recursos económicos altos, que les ayuda, pues en este caso, buscan tener pues un mayor estatus, ¿no?, en su entorno social. Hablamos pues de autos de lujo, vestimenta importada, joyas de oro, mansiones, etcétera, ¿no? Entonces, a eso básicamente nos estamos refiriendo cuando hablamos pues de las necesidades terciarias o suntuarias, ¿no? Muy bien, solamente sirven para poder elevar la autoestima o el ego de las personas. ¿De acuerdo? Muy bien. Profesor, cuando hablamos de bienes, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, cuando hablamos de bienes, nos estamos refiriendo pues a todos los elementos que tienen la capacidad de satisfacer una necesidad. ¿De acuerdo? Ahora, entonces, ¿eso significa, profesor, que todo aquello que es útil al ser humano es considerado un bien? Claro. Por ejemplo, la energía solar es un bien porque permite la vida humana. Los libros son un bien porque nos permiten aprender. ¿De acuerdo? Entonces, eso básicamente hay que tomar siempre en cuenta, ¿no? Con respecto, pues, a los bienes. Ahora, profesor, ¿los bienes se clasifican? Claro. En este caso, los bienes económicos se clasifican de acuerdo a su naturaleza. Por ejemplo, en este caso puede ser bienes materiales o bienes inmateriales. Profesor, ¿a qué se refiere con bienes materiales? Poseen, para empezar, una existencia física. Pueden ser percibidos por nuestros sentidos. ¿De acuerdo? Eh, y bueno, mayormente pues son los bienes pues que constantemente utilizamos. Pero también están los bienes inmateriales, jóvenes. No poseen existencia física, es decir, no pueden ser percibidos por nuestros sentidos, es cierto. A esto básicamente, ¿quiénes son? Por ejemplo, tenemos a las creaciones intelectuales, tenemos a las marcas, los logotipos, etcétera, etcétera, ¿no? Son obviamente bienes que son valorados, eh, pero de manera, en este caso, por así decirlo, subjetiva, ¿no? Si queremos obviamente dar un alcance con respecto a lo que es lo inmaterial. Es decir, tienen un valor en el mercado, pero que no son tangibles. Por ejemplo, tú no puedes medir la creatividad de los individuos. Tú no puedes valorar de la misma manera, por ejemplo, la creatividad intelectual de las personas, ¿no? Por eso obviamente se dice pues que es inmaterial, ¿no? No es percibido, no tiene forma, no tiene tamaño en sí, ¿no? Para así decirlo. Tiene otra valoración. Por su función, profesor. Bueno, por su función diríamos que puede ser intermedios o también puede ser finales. Mucho dirán, profesor, ¿y eso qué significa? Bueno, se dice pues que los bienes pueden ser intermedios porque han sido transformados por el ser humano, pero aún no están listos para el consumo final. A muchos de estos bienes, por ejemplo, también se les llama pues insumos.
cuero, tela, madera, por ejemplo, ¿no? Que obviamente claramente eh, pueden ser utilizados por otras personas o instituciones, pero obviamente no son bienes completamente terminados. En cambio, los bienes finales ya no requieren mayor transformación porque están ya listas para ser consumidas directamente a las personas. Zapatos, camisas, mesa, cartera, pan, etcétera, ¿no? Por eso, por su destino. Bueno, por su destino puede ser bienes de consumo o bienes de capital. Por ejemplo, cuando hablamos de bienes de capital, perdón, bienes de consumo, aquí pues son utilizados por las unidades de consumo, ¿no? Por las familias. Son aquellas que satisfacen directamente a las personas. Televisor, muebles, alimentos, ¿no? Esos son el de consumo. Un viaje, por ejemplo, consumo. O comprarme un carro, consumo. Y bienes de capital, entonces, profesor, bienes de capital son aquellos utilizados mayormente por las empresas, en la cual pues se utilizan para generar otros bienes y servicios. Máquinas, herramientas, vehículos para hacer transporte o utilizarlos en taxi, colectivo, etcétera, ¿no? Por su duración, profesor, bueno, por su duración podríamos decir pues que pueden ser fungibles o infungibles. Por ejemplo, un bien fungible puede ser, en este caso, una vela, caramelos, bebidas, alimentos. ¿Por qué? Porque se consumen o se utilizan una sola vez y nada más, ahí quedó. Tú usas tu vela y ya no puedes volver a usar, sino ya se extinguió. Estás con tu caramelito, ya una vez que ya lo probaste, ya no puedes volverlo, no hacer, no tendrías que comprarte otro caramelo para volver a sentir esa sensación o esa satisfacción. En cambio, los bienes infungibles son aquellos que son duraderos, se consumen o se utilizan en varias veces todavía, ¿no? Son considerados pues de lento consumo. Vestimenta, libros, viviendas, calzados, etcétera, ¿no? Puedes utilizarlo varias veces que creas conveniente, pero al final obviamente se va desgastando, ¿no? A eso pues se le conoce como depreciación, ¿no? Por su relación entre sí, profesor. Bueno, por su relación entre sí puede ser bienes sustitutos o bienes complementarios. ¿A qué le llama profesor bienes sustitutos? Los llama bienes sustitutos básicamente pues porque son bienes capaces de satisfacer la misma necesidad, a pesar después de ser diferentes. También pues son considerados bienes de demanda rival. Por ejemplo, ¿qué pollos sustitutos tenemos? ¿Qué bienes sustitutos tenemos, profesor? El pollo con el pescado. De acuerdo a la temporada, al precio o otra índole, podemos variar el pollo y el pescado. Igual pues puede sustituirlo, ¿no? Igual es carne. Lo mismo puede ser pues con el café o el té, la chompa o la casaca, por ejemplo. En cambio, bienes complementarios jóvenes son bienes que para poder satisfacer una necesidad deben ser consumidas en forma conjunta. Por ejemplo, el azúcar con el café, el pantalón con la correa, el cuaderno con el lapicero. ¿Mm? Por su aspecto jurídico, profesor, por su aspecto jurídico, tenemos pues, bienes muebles o bienes inmuebles. Los bienes muebles es cuando estos productos pueden ser trasladados de un lugar a otro sin mucho esfuerzo. Cuadernos, lápices, lentes, etcétera. En cambio, los bienes inmuebles son aquellos que no pueden ser trasladados de un lugar a otro. Edificios, terrenos, viviendas, etcétera, ¿no? Ahí está. Por eso, pero un avión se traslada. Bueno, en el código peruano, un avión, un tren, un barco son considerados inmuebles por dos razones fundamentales. Para empezar, son costosos. Segundo, no todo el mundo tiene pues un barco, un avión o un tren, ¿no? En realidad, pues también son considerados pues bienes inmuebles, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, estos son, digamos, los más resaltantes con respecto pues a la clasificación de los bienes, ¿no? Que vamos a tomar en cuenta. Y vamos a terminar esta parte con los servicios, ¿ya? A ver, los servicios son las diferentes actividades económicas que el ser humano realiza a través de las cuales logran satisfacer necesidades de terceras personas.
a esto también se le conoce como la prestación de servicios. Es una prestación que se realiza pues, a otras personas o instituciones en la cual pues, están destinadas pues, a la satisfacción de las necesidades que vamos a proporcionarle, ya sea por nuestro conocimiento, por nuestra capacidad o por lo que podemos ofrecerles. Característica, profesor, de los servicios. Para empezar, son inmateriales porque es una prestación de servicios. No tiene medición, no tiene un tamaño, no tiene una forma. Otra característica de los servicios es que se consumen al momento de ser producidos. Automáticamente. Por ejemplo, ¿no? El servicio que yo puedo brindarles a ustedes en el tema de educación. Termina la clase, ya se consumió lo que acabo de yo de brindarles, que es obviamente conocimientos. En cambio, si interrumpo esto ahorita, prácticamente no va a ser consumido completamente porque se ha dejado pues muchas cosas de lado, ¿no? Entonces, ni bien logro pues satisfacer esa necesidad que es darlos a conocer el curso de Historia del Perú, por ejemplo, o de Economía, ya estoy cumpliendo, ¿no? Ya he cumplido con satisfacer una necesidad, ¿no? Por eso que siempre se consumen al momento de ser producidos. ¿Qué más, profesor? ¿Qué otra característica tienen los servicios? Su generación pues requiere incluso en algunos casos la utilización de otros bienes, ¿no? Por ejemplo, el médico necesita pues sus instrumentos, ¿no? El docente también necesita pues de otros bienes, por ejemplo, de la educación virtual, requiere internet, computadoras, audífonos, etcétera, ¿no? Claro. En muchos casos, pues, para ofrecer un buen servicio se requiere del uso de bienes. Ujú. Muy bien. Profesor, con respecto a su clasificación, bueno, con su respecto a su clasificación, de acuerdo a quién lo brinda, pueden ser servicios privados o servicios públicos. Cuando hablamos de servicios privados, son organizados pues, y administrados por la empresa privada, ¿no? Por ejemplo, servicios educativos en colegios privados, servicios de salud en clínicas, etcétera, etcétera. En cambio, los servicios públicos son organizados y administrados por el Estado. Por ejemplo, la educación en las universidades públicas, la atención médica en los hospitales, el seguro, etcétera. Y la otra clasificación es de acuerdo a quienes se les brinda. Pueden ser servicios individuales o servicios colectivos. ¿Qué vienen a ser los servicios individuales? Son aquellos que solo son posibles brindar a una persona en un tiempo y espacio determinado a la vez. A esto también se le conoce como servicios personales. Por ejemplo, la atención médica en un consultorio privado que realiza una persona. En cambio, un servicio colectivo son aquellos que se brindan simultáneamente a más de una persona. Por ejemplo, ir a conciertos, a los cines, impartir clases en un colegio, en la universidad, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta aquí sobre necesidades humanas, bienes o servicios? ¿Alguna duda? ¿Alguna? Bien. Ahí les he dejado el material también para que lo desarrollen ustedes mismos, chicos, en economía. Si desean, la próxima semana yo les doy las claves o por a través del WhatsApp les envío las claves, pero sería bueno que primero lo resolvieran para luego pues puedan cotejar con las respuestas que luego les voy a dar, ¿no? Así que en la próxima semana de repente, antes de iniciar la clase de economía que corresponde, les daré pues las claves de las preguntas que les he dejado en el aula o en el blog que ahí está ahí que ya les compartí en el WhatsApp para que puedan obviamente luego, repito, cotejar esa información con sus respuestas ya realizadas. Así que los invito a desarrollar las preguntas que les acabo de compartir en el curso de economía. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien, chicos. Muy bien. Nos estamos viendo entonces. Hasta la próxima semana. Cuídense. Un fuerte abrazo. Buen fin de semana a todos y a todas. Gracias.